Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Control. Los invito a que juntos descubramos quiénes son los responsables de los controles en nuestro país y si lo hacen de manera eficiente. Hoy vamos a hablar de la cumbre, de la reciente cumbre que dio lugar en Brasil, en Río de Janeiro, la cumbre Río +20, donde se habló obviamente del tema ambiental, del impacto del hombre o de las actividades del hombre en el medio ambiente. Y bueno, vamos a ver qué resultados derivaron de esa cumbre y cuán importantes fueron. Pero es ya una tradición en este programa, el noticiero Fuera de Control, donde queremos compartir con ustedes distintas noticias, informaciones que tienen que ver con los controles, no con la falta de controles, generalmente son controles pero que no tienen una ayuda, una colaboración, una contraparte, y bueno, terminan siendo controles inútiles en tanto y en cuanto no se solucionan o no se corrigen ciertas cuestiones. Así que ya nos vamos a la primera placa de este noticiero Fuera de Control, que tiene que ver con precisamente controles poco significativos de la aduana hacia los grandes del comercio exterior. Esto es un informe aprobado por la Auditoría General de la Nación, que sostiene que fueron poco significativas las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Aduana en empresas con regímenes domiciliarios durante 2009. Se trata de empresas consideradas como grandes operadores aduaneros. Para que tengas una idea, tienen aduanas propias por el volumen de mercadería que manejan, obviamente. Empresas como Volkswagen, Toyota, Ford y Siemens están entre estos grandes operadores aduaneros. Ahora bien, lo que la Auditoría General de la Nación detectó es que por más que tengan aduanas domiciliarias, debe haber un control, obviamente, porque estamos hablando de lo que llega desde afuera e ingresa a las empresas. Que tengan aduana propia no significa que no haya control, pero esto es casi así, digamos. Solo el 1 por 1000 de la mercadería que entra en estas empresas, en estos grandes operadores aduaneros, es controlada por la Dirección General de Aduana con intervención de la AFIP, lo que llama la atención y aparte es una desprolijidad en todo caso señalada y apuntada en el informe de la Auditoría General de la Nación, mercaderías que no son revisadas y en un ínfimo porcentaje hay algún tipo de control. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con el SENASA, porque controles insuficientes de comercialización y uso de agroquímicos se da en relación con este organismo. La Auditoría General de la Nación analizó lo que se llama el Sistema Federal de Fiscalización y Agroquímicos y Biológicos, que depende del SENASA. Estamos hablando concretamente de los agroquímicos con la peligrosidad que en muchos casos se ha detectado a través de distinta información y el uso, el mal uso, lo que puede generar a nivel obviamente industrial. Bueno, lo concreto es que lo que la Auditoría General de la Nación detectó es que este organismo solo controla la venta de los agroquímicos en establecimientos reconocidos, pero hay toda una cadena de venta, de expendio de estos agroquímicos que no tienen ningún tipo de control, con lo cual está fallando por lo menos la tarea de este organismo, que es el CIFAB. Obviamente siempre falta articulación con la provincia, con las provincias, con los municipios en este caso, pero lo concreto es la falta de control. Lo que también detectó, y esto fíjate qué interesante, la Auditoría General de la Nación, es que el sistema de control de frutas y hortalizas frescas, que se llama FICOR y que también depende de SENASA, que es quien vigila la existencia de residuos de plaguicidas en frutas y verduras que vos consumís, bueno, concretamente lo hizo y detectó que en su gran mayoría, en la gran mayoría de los controles, hay resabios de plaguicidas que en todo caso pueden ser considerados normales, porque hay determinadas cantidades que uno considera normal de presencia de plaguicidas en frutas y verduras. Ahora bien, lo que detectó es que este tipo de plaguicidas en frutas y verduras no corresponden a esa fruta y verdura. Es decir, encontró en la lechuga, por así decirlo, un plaguicida que no corresponde a la utilización para precisamente la lechuga, sino que corresponde a otra cosa, lo cual es algo muy delicado porque somos nosotros la que la consumimos y obviamente no detectamos y no tenemos capacidad para saber si ha sido utilizado el plaguicida correcto, si hay un uso indebido y
dependemos de precisamente quienes lo controlan. Bueno, quienes lo controlaron concretamente entre agosto del 2009 y entre agosto del 2010, el SENASA detectó que en 409 muestras de productos destinados al consumo interno, pero también a la exportación, en el 55% de las frutas y el 34,8% de las hortalizas se determinó la presencia de estos residuos de plaguicidas que no corresponden a este tipo de productos. Vamos a la tercera y última placa de este noticiero fuera de control. Critican la subasta de la concesión del zoo porteño. Bueno, que sería el próximo viernes en el Banco Ciudad de la calle Esmeralda, tengo entendido, la subasta del zoo porteño, donde el canon, bueno, es de más de 140.000 pesos. Pero para hablar de eso precisamente estoy con Adrián Camps, que es un legislador, obviamente de la ciudad por el Partido Socialista Auténtico. Camps, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días. Hay un desacuerdo con esta concesión que se va a dar el viernes acerca del zoo porteño. Sí, esto se postergó para el día 20 de julio. Ajá, bien. Ahora, bueno, esto es un remate al mejor postor en el Banco Ciudad, como se rematan las antigüedades y demás bienes. Entonces las empresas van a licitar un canon mensual, sí, con una base de 143.500 pesos. La que ofrezca mayor canon se va a quedar con la concesión del zoológico. Sí. Bueno, tendría que cumplir un pliego que tiene 525 páginas, de las cuales 7 se refieren a la situación de la colección de animales. Todo el resto es cómo se van a reparar las jaulas, las rejas, los edificios. Quiere decir que después de 20 años, con un zoológico que tiene más de 100, y que es totalmente anticuado para las concepciones modernas, no nos estamos planteando ningún programa de modernización, de adaptarnos a las tendencias actuales en materia de zoológicos. No nos planteamos nada. ¿Cuáles serían esa modernización o esas tendencias? Bueno, los zoológicos en el mundo ya están abandonando el tema de la exhibición de animales. Por ejemplo, el zoológico de Washington, el St. Louis, ya la reducen. También buscan que las colecciones sean viables. Es decir, nosotros tenemos 1 o 2 animales de una especie, y eso está destinado a que se mueran, y después hay que reponerlos, capturando animales o trayéndolo a otro lado, pero no son viables para que se puedan reproducir. Por ejemplo, se calcula que para tener osos polares hay que tener 100, para que la población sea viable en un término de 100 años, porque si no por consanguinidad se mueren. Entonces todo eso se están planteando los zoológicos modernos, y se están volcando hacia la investigación científica de la reproducción de animales en peligro de extinción, de la función educativa, bueno, y están abandonando el viejo concepto de la época de la Reina Victoria, de mostrar animales, de esos animales enjaulados, con una escenografía, como tiene el Zoológico de Buenos Aires. Claro, tratan de recrear, en todo caso, las tendencias modernas, hábitats naturales, y para que sigan... Esto es muy interesante lo del zoológico victoriano, porque antes eran colecciones privadas, como la que tenía Juan Manuel de Rosas, que es el antecesor de nuestro zoológico. Después se los empezó a exhibir animales en una escenografía propia de los países donde son originarios. Por ejemplo, el zoológico de Buenos Aires tiene elefante, que es un templo hindú. Las llamas están en una arquitectura incaica. Eso la mayoría de la gente no se da cuenta. Claro. Pero ese es el concepto de un zoológico victoriano, se llama así, donde los animales están en escenografías con construcciones, no con hábitats. No es que tienen el bosque o tienen el hábitat. Y es una reliquia nuestra. El zoológico, todas sus propiedades están protegidas, los edificios, porque los principales zoológicos victorianos del mundo se destruyeron en la Guerra Mundial. Y el nuestro es prácticamente el único que queda con ese tipo de construcciones. Pero no es apto como para albergar la cantidad de animales que tiene en condiciones como se los plantea en la actualidad. Y además de las características, obviamente, de estas tendencias, ¿hay alguna otra irregularidad en cuanto a los pliegos, los tiempos, la concesión, o eso? Bueno, lo que es un absurdo es el tema del remate. Es decir, acá nosotros tendríamos que estar discutiendo qué zoológico vamos a crear para la Ciudad de Buenos Aires, cómo lo vamos a modernizar, cómo lo vamos a adaptar, qué especies podemos albergar y cuáles no. Bueno, ese debate está ausente. Y la concesión por 5 años es para no pasar por la legislatura y dar el debate, porque a más de 5 años necesita autorización del legislativo. Entonces han armado este pliego que es un verdadero bochorno.
para no dar la discusión. Sí, me hace acordar la polémica que se armó en la época de Gerardo Sofovich, ¿no? Durante el menemismo, cuando estaba el tema de la concesión del zoológico, y bueno, quizás eran otras las características, pero siempre el zoológico cada tanto por lo menos tiene algún tipo de denuncia o crítica en función de precisamente de esto de la concesión y esto de la renovación. Sí, porque los zoológicos no son centros de entretenimiento. Y la concepción de la privatización de un zoológico y este tipo de concepción es ese. Es decir, las empresas que licitan son empresas de entretenimiento. Claro. Es decir, y los zoológicos en el mundo son sociedades científicas que están en manos del Estado en asociación con ONGs y tienen otros fines. Digamos, ya se abandonó el tema de la exhibición de animales. Claro, Ya estamos mucho más avanzados que eso. Es interesante su mirada porque, bueno, refleja una tendencia que, bueno, algo que por ahí uno no percibe en los zoológicos porque va a ver animales, los chicos, es algo casi, digamos, natural, pero las tendencias en el mundo es necesario tenerlas en cuenta porque, bueno, es también necesario ayornarlas y darle otro trato a los animales también, ¿no? Así es. Así que le agradezco mucho su presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estuvo Adrián Camps con nosotros del Partido Socialista Auténtico, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, hablando de lo que tiene que ver con el zoológico y la concesión que se viene. En el próximo bloque, lo prometido, la cumbre Río +20 y todo lo que tiene que ver con los controles del medio ambiente y con el medio ambiente en sí. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. La ciudad se va a dormir y se levanta con cada uno de nosotros. Sin vos, la ciudad no es nada. Por eso en todo lo que hacemos estás vos.